Entre 1933, cuando el partido nazi subió al poder, y 1939, más de 340.000 judíos migraron entre Alemania y Austria. Los países occidentales temían un flujo de refugiados, especialmente como consecuencia de los pogroms de la Kristallnacht, la noche de vidrios rotos, 9-10 de noviembre de 1938. Aunque 85.000 refugiados judíos llegaron a los Estados Unidos entre marzo de 1938 y septiembre de 1939, este nivel de inmigración era mucho más bajo que la cantidad que buscaba asilo. En la Conferencia de Evian en 1938, ningún país, excepto la República Dominicana, estaba preparado a aumentar las cuotas de inmigración. En 1939, tanto Cuba como los Estados Unidos se negaron a admitir más de 900 refugiados judíos que habían viajado por el barco San Luis desde Hamburgo, Alemania. El barco fue forzado a volver a Europa, donde muchos de los pasajeros perecieron en campos de concentración o exterminio. Durante la guerra, mientras los informes del genocidio nazi filtraban al oeste, el Departamento de Estado estadounidense no aflojó sus límites estrictos de inmigración. A pesar de las restricciones de los británicos, una cantidad limitada de judíos pudo entrar a Palestina durante la guerra a través de la inmigración ilegal, llamada Aliyah Bet u otras medidas. Gran Bretaña mismo limitó su admisión de inmigrantes en 1938-1939, aunque el gobierno británico sí permitió la entrada de alrededor de 10.000 niños judíos en un programa especial de transporte de niños, llamado Kindertransport. La Brigada Judía, una unidad formada dentro del ejército británico a fines de 1944, trabajó con expartisanos para organizar la Bria, literalmente el escape, el éxodo de 250.000 refugiados judíos a través de las fronteras cerradas desde el interior de Europa hacia la costa para intentar viajar por barco a Palestina. En los meses posteriores a la rendición de Alemania, en mayo de 1945, los aliados repatriaron a más de 6 millones de refugiados. Entre 1,5 y 2 millones de refugiados rechazaron la repatriación. La mayoría de los judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración o que se habían escondido no podían o no querían volver a la Europa oriental por el antisemitismo y la destrucción de sus comunidades durante el Holocausto. Después de la guerra, cientos de miles de supervivientes encontraron asilo en campos administrados por los aliados. En los Estados Unidos, las restricciones de inmigración seguían en efecto. La inmigración a Palestina seguía severamente limitada. Los británicos internaron inmigrantes ilegales a Palestina en campos de detención en Chipre entre 1945 y 1948. Con la creación del Estado de Israel, en mayo de 1948, refugiados judíos entraban a raudales a ese Estado soberano nuevo. Los Estados Unidos admitieron a 400.000 refugiados entre 1945 y 1952, aproximadamente un 20% de ellos sobrevivientes judíos del Holocausto.